Los militares de edad avanzada que fueron condenados por violaciones a los derechos humanos deben seguir cumpliendo su pena en la cárcel. ¿Podrían recibir el beneficio de la prisión domiciliaria? Esta discusión, que ya se dio hace 10 años a partir de una propuesta del entonces presidente José Mujica, se reedita ahora debido a un proyecto de ley impulsado por Cabildo Abierto. El partido liderado por Guido Manini Ríos presentó en el Parlamento un proyecto de ley para que los privados de libertad mayores de 65 años cumplan su condena en prisión domiciliaria, con los controles correspondientes a cargo del Ministerio del Interior. En la exposición de motivos, los senadores Guillermo Domenech y Raúl Lozano afirman que con esta iniciativa se busca la protección de la salud, integridad física y psicológica de personas de edad avanzada, catalogadas como de mayor riesgo por los organismos nacionales e internacionales. Sin embargo, la propuesta generó la polémica de inmediato, ya que beneficiaría a los militares imputados por delitos cometidos en la dictadura y que están presos en la cárcel de Domingo Arena. A pedido de Cabildo Abierto, la coalición de gobierno aceptó ubicar a este proyecto como prioritario en la agenda de la Comisión de Constitución y Códigos del Senado. Pero dentro de la bancada blanca hay varios legisladores que tienen dudas o directamente discrepan con el texto, y otro tanto ocurre en el Partido Colorado. Ustedes habrán escuchado, debatimos el tema en la tertulia del jueves pasado. Hoy vamos a profundizar en el contenido del proyecto mismo. Para eso estamos con el senador Raúl Lozano, uno de los autores. Senador Lozano, buen día, gracias por visitarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la audiencia por escucharnos. Este proyecto se presentó el 3 de agosto, ¿no? 3 de agosto. Sí. Ahora la Comisión de Constitución y Códigos del Senado resolvió darle trámite. En la sesión del martes de la semana pasada, la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional dijo: la coalición le asignó prioridad. ¿Qué era lo que estaba demorando el tratamiento? Este proyecto en realidad ya hace muchos meses que estaba pronto. En realidad se demoró un poco la presentación del mismo por algún tipo de coordinación en la coalición. Cierto es que para Cabildo Abierto era importante que lo presentara la Torre Ejecutiva, que el proyecto viniera desde el Ejecutivo, pero en realidad no se dio esa circunstancia. ¿Ustedes aspiraban a que fuera un proyecto del Poder Ejecutivo? Nosotros aspiramos, si bien el proyecto lo habíamos hecho nosotros, que el proyecto fuera del Poder Ejecutivo. Y en eso estuvieron. ¿Cuándo discutieron esa parte del procedimiento? ¿Ahora? No, eso se discutió por mayo. Bien. ¿Y no tuvieron eco? No hubo una respuesta definitiva al principio se dijo de que lo iban a analizar y que lo veían con buenos ojos, pero al final se resolvió no presentarlo a la Torre Ejecutiva, pero sí, o del Poder Ejecutivo, pero sí que lo iban a apoyar. De todos modos, entonces ustedes optaron por llevarlo al Parlamento. Principios de agosto, e igual estaba demorado, ya iban 2 meses. Varios voceros de Cabildo Abierto en las semanas previas reclamaron que no era este el único caso, que había varios planteos, varias propuestas de su partido demoradas. Es verdad, hay varios de estos proyectos nuestros que están en la misma comisión, en Constitución y Legislación. Entonces, es una misma comisión que tiene que tratar varios proyectos. Eso es verdad, pero tenemos otros proyectos que están en otras comisiones y que han sido demorados o se vienen demorando, digamos, o no van a la velocidad o rapidez que a nosotros nos gustaría que los proyectos avanzaran, porque como todos responden a necesidades, a problemas que tiene la gente, y que todos ellos entendemos nosotros que son muy importantes, y por eso pretendemos que se le dé mayor celeridad y que los proyectos avancen a una celeridad que realmente no es la que deseamos. O sea, realmente están lentos los proyectos y lo que pasa es que Cabildo Abierto presenta muchos proyectos. Bueno, eso, ¿no? Eso es verdad. Nos han reclamado eso, que nosotros presentamos muchos proyectos, pero... ¿En la coalición de gobierno les han dicho eso? Sí, es verdad. Nos han dicho eso, que presentamos demasiados temas y que hay que ir paso a paso, pero nosotros en realidad los proyectos que presentamos los presentamos todos respondiendo a las necesidades o problemas que la propia gente, de escuchar a la gente, nos dice. Entonces no podemos dejar problemas que se nos presentan
sin tratar de buscarle una solución. Entonces, nuestros proyectos obedecen a eso. Sí, pero lo cierto es que a la coalición de gobierno más de una vez la colocan en estrés, ¿no? Porque varios de esos proyectos a su vez tienen detalles incómodos, polémicos, complicados. Este es uno, ¿no? Sí, claro, los proyectos nuestros también tienen esa particularidad, que varios de ellos siempre afectan a determinados intereses o visiones distintas por las cuales se demoran, o pensamos que es por eso, no queremos pensar de ninguna manera, vamos a pensar de que es porque los presente Cabildo Abierto. Ahora lograron esto, que la Comisión de Constitución, con el pronunciamiento que hizo la senadora Bianchi, le diera prioridad, pero también ya ahí aparecieron roces, ¿no? Sí, nosotros lo hemos visto por la prensa, no hemos visto en realidad ninguna. Yo soy coordinador y en reuniones de coordinaciones no me han dicho que hayan surgido problemas distintos. Ayer tuvimos una reunión de coordinación, ayer de tarde, y no hubo una manifestación al respecto de que existiera eso. Vamos a volver a ese aspecto enseguida, pero vayamos al proyecto. En la exposición de motivos ustedes argumentan que es necesario descomprimir el hacinamiento en las cárceles y señalan que el tema tiene urgencia debido a la pandemia de COVID-19, ¿no? Ahora, la pandemia está en una fase de control. ¿Qué pasa con ese argumento entonces? Claro, cuando nosotros pusimos el argumento en la exposición de motivos, ese argumento era totalmente válido porque el proyecto fue redactado hace meses. Es cierto de que hoy estamos en una situación mejor. No sabemos cómo vamos a estar mañana. Estaba comentando ahí que veía las noticias de Inglaterra, por ejemplo, que se están contagiando actualmente 50.000 personas diariamente. Entonces, si esos datos que hay en otros países, a uno también les da un poco, nos llama un poco la alarma de qué puede suceder mañana. No lo sabemos, en realidad vemos que acá un poquito los casos han aumentado, pero que están bajo control y que está todo muy controlado. Creemos de que todo lo que fue el plan de vacunación en nuestro país fue realmente excelente, cómo se diagramó todo y cómo se planificó y cómo se ejecutó el mismo, no solo quedó en la letra, sino que la planificación se llevó a la ejecución y la misma obedece realmente y creo que somos ejemplo en el mundo en eso. Bueno, pero y entonces justamente, si se avanzó tanto en la vacunación, en particular con las personas mayores de edad, desaparece ahí, digamos, un motivo de inquietud que pudiera llevar a esto de la prisión domiciliaria. Relativamente, porque siempre aparecen nuevas cepas y las personas de alto riesgo son justamente las personas mayores, los adultos mayores, y las organizaciones internacionales de derechos humanos justamente ponen hincapié y énfasis en eso, y así lo ha dicho el comisionado parlamentario en su informe que hizo el 15 de abril del 2020 al respecto de la gravedad que eso significa para las personas mayores que se encuentren impedidas de libertad. Bueno, y ahí sigo con la discusión, le voy manejando los argumentos que están en el debate. Llama la atención que Cabildo Abierto recurra para justificar su proyecto a recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos cuando a su vez ustedes han sido muy críticos con esos organismos sobre fallos relativos a situaciones de acá, de nuestro país. Por ejemplo, ustedes han sido frontales con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han hablado de injerencia en los asuntos internos, entonces. No, nosotros en los casos de la Corte Interamericana o la Convención Interamericana, por ejemplo, de defensa de los derechos humanos, protección de los derechos humanos de los adultos mayores, se ajusta perfectamente a lo que nosotros decimos en este proyecto. Lo que sucede es que nosotros somos críticos cuando la Corte Interamericana o la Corte que sea internacional vaya contra lo que es nuestra Constitución. Nuestra expresión de soberanía y autonomía de los pueblos, que viene de los principios artiguistas, nosotros la defendemos y para nosotros no puede haber nada por encima de nuestra Constitución. Si viniera alguna recomendación o algo de algún organismo internacional y se quisiera aplicar y está en nuestra Constitución algo diferente, bueno, debemos de votar una nueva Constitución y que se ajuste, porque todos los organismos internacionales, ninguno de esos dicen que se viole la legislación nacional, todos dicen que se ajuste. Con la Convención de Viena también lo dice ya en el año 61, que los Estados partes deberán
ajustar su legislación al respecto. Ningún tratado dice déjese de cumplir lo que dice su Constitución. Y eso, el Tratado de Roma, tan mentado, específicamente lo dice. Lo que pasa es que no sé por qué, pero acá eso se ha olvidado o se ha tratado de esconder. Esa es la verdad. El Tratado de Roma aquí entró en vigencia en el año 2006. Eso es lo que dice el tratado, que entrará en vigencia una vez que sean aprobados por los países partes. Ya volveremos a eso, pero la discusión también pone el énfasis en que ustedes se enfocan en situaciones de asentamiento en las cárceles, pero con las personas de la tercera edad, una población que es absolutamente minoritaria en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Los mayores de 65 son menos del 1% del total de los presos. ¿Por qué no se ocupan de la enorme mayoría de los presos, que son jóvenes? Por varias razones. Una, porque los adultos mayores son de alto riesgo, cosa que no son los jóvenes. Si bien son minoritarios, nosotros entendemos de que este proyecto en sí lo que se basa en el principio de humanidad, en el respeto a los derechos humanos, en el trato humanitario. Las personas de adultos mayores impedidos de libertad tienen un alto riesgo en cuanto a su integridad física e inclusive hasta su propia muerte. Entonces, nos parece también que estamos cumpliendo con el precepto constitucional del artículo 26 que dice nadie será condenado a muerte. Eso es lo que dice nuestra Constitución de la República y por eso nosotros entendemos que es importante. También dice ese mismo artículo, el 26 de nuestra Constitución, dice que nadie será mortificado o martirizado en las cárceles. No ese es el instrumento de la prisión, no es mortificar a nadie, sí es la reeducación. Y hoy distintos trabajos doctrinarios en cuanto jurídicos están diciendo que a los adultos mayores hay que darle un trato diferencial del resto de la población. Eso es lo que dice hoy la jurisprudencia internacional. Entonces, nos parece correcto y nos parece que sí, el Uruguay debe de adaptar su legislación a esta parte que está como olvidada. Y después... No, ese razonamiento se entiende. A donde yo iba es a que no va a incidir mucho, si tiene éxito el proyecto, en la descompresión del sistema carcelario, en el afloje de la superpoblación. Estamos hablando de una cantidad muy baja de presos, ¿no? Sí, es una argumentación. Va a reducir, no tanto desde el punto de vista cuantitativo, sino desde el punto de vista cualitativo, de reducir a las personas que tienen alto riesgo. Y también, porque otro aspecto que no se considera, y creo que no lo dice ahí en la exposición de motivos, es que los que van a visitar a esas personas ya añosas, son personas añosas también. Entonces, también son de alto riesgo y están ahí en la fila esperando para hacer la visita. O sea, estamos exponiendo no solo al adulto mayor que está preso, sino que estamos también exponiendo a los familiares que van a visitarlo. Ahora, usted habrá visto que incluso dentro de la coalición de gobierno, toda esta fundamentación que ustedes presentan no termina de convencer del todo, ¿no? Y hay varias voces ya blancas, coloradas, que han señalado el proyecto tiene nombre y apellido. El proyecto en realidad es para beneficiar a los militares imputados por delitos cometidos en la dictadura militar y que están presos en la cárcel de Domingo Arena. ¿Qué señala usted a esa objeción? Y que el proyecto general cumple con el, si se quiere, con el artículo 8 de la Constitución de la República, que todos somos iguales ante la ley, solo nos diferenciarán nuestros talentos y virtudes. El proyecto es general y no hace esa distinción, en ningún lugar dice militares o policías o civiles, en ningún lado, porque la Constitución no hace esa diferenciación tampoco. El proyecto es general, no es para los militares como se quiere hacer ver. Pero veamos, el proyecto, voy al texto, otorga la prisión domiciliaria a los presos mayores de 65 años, salvo, establece algunas excepciones, ¿no? Salvo aquellos a quienes la Fiscalía impute delitos de violación, homicidio agravado o, no lo dice con esas palabras, pero crímenes de lesa humanidad, aunque en este último caso
siempre que hayan sido cometidos después de 2006, la fecha en que ese delito fue incorporado al ordenamiento jurídico uruguayo. Entonces, acá aparece el foco, ¿no? ¿Por qué hacen esa distinción con los delitos de lesa humanidad en particular? ¿Y por qué es la ley? La ley acá entró en vigencia en el año 2006. La ley es que dice, define a los delitos de lesa humanidad. Antes, al no existir el delito, no eran delitos, no existía el delito de lesa humanidad. Entonces, simplemente toma vigencia en el país en el año 2006. Entonces nos parece que lo correcto es, porque hoy capaz que en el año 2030 empiezan a poner el delito de estar aquí conversando con usted, pasa a ser un delito. Y entonces usted sabe muy bien que es un precepto, la imprescriptibilidad y la irretroactividad de la ley penal es básico, una regla básica del derecho. Entonces, justamente para que no se den circunstancias en las cuales aparezcan delitos nuevos que no existían y que castiguen conductas que no eran delitos. Claro, pero a ver, ¿cuál es la lógica de esta parte del proyecto? Ustedes quieren decir prisión domiciliaria, salvo para quienes han cometido una serie de delitos gravísimos, ¿no? Para quienes están imputados por delitos gravísimos. Y entonces, bueno, colocan allí la violación, el homicidio agravado y también incluso los crímenes de lesa humanidad. ¿Para ustedes? Y que no hayan pasado 2/3 de haber sido cometido el hecho, ¿no? Ahí está. Pero lo que quiero decir es que ustedes ubican a los delitos de lesa humanidad, a los crímenes de lesa humanidad, como los que harían imposible el acceso a la prisión domiciliaria. Pero al mismo tiempo, inmediatamente aclaran, sí, pero tienen para que no puedan ser beneficiarias, tienen que ser delitos cometidos después del año 2006. Con lo cual, específicamente están aludiendo, ahí sí están aludiendo a los presos de la cárcel de Domingo Arenas, ¿no? Estamos aludiendo a la aprobación de la ley acá, la ratificación del Tratado de Roma en el Uruguay. Antes no existía el Tratado de Roma en el Uruguay, o sea, entonces lo que nosotros no vamos contra la irretroactividad de la ley penal, que es un principio básico del derecho. Pero hacen una salvedad que evidentemente está referida a estas personas. Como hacemos las otras salvedades también, los casos de violación o los casos de homicidios agravados. Sí, pero en este caso la hacen para que estas personas puedan acceder a la prisión domiciliaria. El proyecto apunta justamente a la prisión domiciliaria, no es a la libertad como se está diciendo por ahí, es prisión domiciliaria para que justamente se cumpla con lo que es también nuestro precepto constitucional que recién yo hacía referencia. No es el objeto de la prisión, no es el objeto de la prisión martirizar a una persona y menos a un adulto mayor. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Entonces, y hoy está en la doctrina internacional, el profesor Francisco Maldonado, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente hace un tratado en el cual él estudia y dice de que deben de tener un trato diferencial los adultos mayores y se tiene que ir hacia la prisión domiciliaria. Como existen otros tipos de informes en cuanto a las mujeres que tienen hijos menores, también para que vayan a la prisión domiciliaria. O sea, este es para el caso de adultos mayores. Sí, no, pero vuelvo al tema de la excepción que ustedes hacen, porque incluso con la redacción que ustedes colocan de que no serían beneficiarios de la prisión domiciliaria los imputados por delitos de lesa humanidad cometidos después de 2006, hay quienes sostienen la desaparición forzada, el delito de desaparición forzada se sigue cometiendo hoy. Mientras la persona, el preso, el detenido en su momento no aparezca, el delito continúa vivo, continúa vigente. ¿Qué dice usted de esa interpretación? Y volvemos a lo mismo, no existía la ley que determinaba el delito. Entonces, en el 2006 toma vigencia la ley y ahí aparece esa nueva figura, no estaba antes. Bien, pero el delito se está cometiendo hoy. Esa es la observación que se hace. O sea, el delito se está cometiendo hoy, 2021, que es un año posterior al 2006. Bueno, lo que pasa es que usted, cuando se hable así, se va ya al caso extremo de la desaparición forzada. La gran mayoría de los que están hoy presos, civiles, policías y militares, no están presos por desaparición forzada. Están presos por
en general por abuso de funciones. O sea, abuso de funciones cometido hace 50 años. Yo no quiero entrar en la parte jurídica, pero usted comprenderá en cuanto a toda esa parte, digamos, no quiero entrar en eso porque este proyecto apunta, sobre todo, como yo dije al principio, de humanidad, respeto a los derechos humanos de los adultos mayores. Si queremos entrar en la parte jurídica, sería otro debate, con gusto lo podemos dar, pero no se trata este proyecto de eso. Hay quienes ven en este proyecto continuidad con las objeciones que Cabildo Abierto ha planteado respecto a varios procedimientos en la justicia por delitos cometidos en la dictadura, concretamente a procesamientos y condenas por ese tipo de delitos. En esa línea ubican también, por ejemplo, los cuestionamientos que ustedes han hecho al fiscal de corte o al ex fiscal de corte Jorge Díaz, el intento por restaurar la ley de caducidad, las críticas a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dice usted? Yo digo que este proyecto en particular, su finalidad es humanitaria, no es una finalidad de ver, digamos, si los que estuvieron a cargo en cada uno de los casos, porque siempre se olvida que atrás de cada caso de esos hay personas, hay seres humanos que tienen derechos humanos, así como su familia. Atrás de ellos también hay familias. Y siempre se olvida y siempre se les trata de dar una visión como que son demonios, son todos demonios. Y en muchos casos, como yo decía recién, en la gran mayoría de los casos no se trata de ni siquiera de acusaciones de desaparición forzosa. Se trata de casos de abuso de funciones, que firmaron un acta, porque firmaron esto, o porque estaba en tal documento, o porque... Bueno, no quiero entrar yo en la parte, esa otra parte jurídica, porque este proyecto en realidad no va hacia ahí. Este proyecto lo que va es hacia el trato humanitario de los adultos mayores. Problemas humanitarios en las cárceles se dan en buena parte del sistema, ¿no? Hace muy poco conocimos un caso espantoso en el Comcar de un preso que estuvo secuestrado por colegas, por otros presos, en ese caso un primario, 2 meses, sometido a todo tipo de malos tratos, encontrado con desnutrición, enfermo, muy alterado. Y quizás fue el caso extremo, pero sabemos lo que pasa, sabemos lo que ocurre en una cantidad de pabellones y cárceles del sistema penitenciario de nuestro país. Casualmente los presos de Domingo Arena al revés, decía la semana pasada en la tertulia cuando discutíamos el asunto, decía Esteban Valetti, digamos que esos presos, esos son los que tienen de las condiciones más privilegiadas. No están hacinados, para empezar, ¿no? Y decía, si están presos a esa edad, es porque durante más de 30 años no se los pudo procesar, entre otras cosas, por la ley de caducidad. Entonces, ¿a dónde voy? A que el proyecto terminaría beneficiando a personas, sí, mayores de 65, pero que tal vez no son las que están en las peores condiciones en el sistema, desde el punto de vista humanitario, si vamos al punto humanitario, ¿no? Sí, por supuesto. Yo no diría privilegiado, yo diría justo. Digo, lo que es muy injusto, el trato indigno o el bochorno que es el sistema carcelario nuestro, del Uruguay. Digo, entiendo de que vamos por el buen camino, pero justo es decir de que la herencia del sistema carcelario fue realmente dantesco. Las cosas que se ven allí realmente parece como que no estuviéramos en el Uruguay, una cosa que es horrible. Entonces, si hablamos de delitos, bueno, yo recuerdo el caso de la cárcel de Rocha, donde 12 presos murieron incendiados, ¿no? ¿Habían políticos responsables allí o no? Dejo esa duda, la dejo planteada en cuanto no tenían derechos humanos, se incendiaron. Me parece que hay que ver todo el espectro
en la totalidad y no solamente focalizarnos en lo que pasó 50 años. Veamos lo que está pasando hoy. Pero entonces, y entonces, ¿vemos ahí el respeto a los derechos humanos o no los vemos? Sí. Digo, entonces, el tema es muy, muy complejo y yo preferiría solucionar el presente y mirar hacia el futuro y no mirar 50 años atrás, porque si no también vamos a caer, no sé, en la batalla del Sauce, donde degollaron a 500. O sea, uno dice, qué barbaridad, y sí, una barbaridad, pero pasó en este país y el país siguió andando. Pero entonces, a ver, para redondear y terminar la parte justamente controvertida que tiene el proyecto, si nos concentramos solamente en los presos en la cárcel de Domingo Arena, usted decía, no tienen condiciones privilegiadas, tienen las condiciones que deberían tener los presos. Exactamente. Es una cárcel como la que debería ser la normal en el sistema carcelario del Uruguay. Totalmente. Incluso en esas condiciones, usted dice, incluso en esas condiciones hay una razón humanitaria que debería llevar a que esa gente estuviera en sus casas, en prisión domiciliaria. Por la condición de fragilidad, la condición de la fragilidad humana. No es lo mismo una persona con 20 años que una persona con 80. Vimos casos, de estos casos, que con 80 años y con Alzheimer son sometidos a prisión. Eso reeduca, como dice nuestra Constitución, a una persona con 80 años y con Alzheimer, mandarlo a una prisión, ¿reeduca? Yo me hago ese cuestionamiento que creo que la sociedad uruguaya se lo tendría que hacer. Y nuestro sistema también de justicia se lo tendría que hacer. Reeduca, como dice nuestra, o martiriza y mortifica, que es lo que justamente dice nuestra Constitución que no se debe hacer. El Frente Amplio no está de acuerdo, ya lo ha señalado. Pese a que el presidente Mujica, cuando estuvo al mando, lanzó una iniciativa de este tipo que no prosperó. ¿Cómo ven esa coincidencia con Mujica? Una de varias que ha tenido Cabildo Abierto. No, nosotros tenemos algunas señales de que no todos están en desacuerdo en el Frente Amplio. Lo que sabemos que el Frente Amplio, como ha sido su forma de actuar durante los 15 años, también no nos da mucho optimismo al respecto, porque es difícil de que el Frente Amplio, que popularmente se le llama mano de yeso, ¿verdad? Que algunos de los que pensamos o que nos han sugerido que están mirando con buenos ojos este proyecto de ley, lo voten, porque sabemos cómo es la disciplina partidaria en el Frente Amplio, que por cierto es distinta en Cabildo Abierto, pero bueno, cada partido tiene su particularidad, y la disciplina partidaria en el Frente Amplio en particular es muy estricta. Sí, yo estaba repasando las declaraciones que hizo en su momento Mujica, cómo argumentó. Él dijo: siempre pensé que, excepto casos rematadamente patológicos, en general a la gente anciana no convenía tenerla presa. No creo que mi sociedad esté madura para semejante decisión. Me van a plantear que a los violadores de los derechos humanos no, pero para mí son todos lo mismo. Se tiene todo el derecho a pensar que los militares no pueden tener privilegios. Para mí, si están arriba de los 70, entran en la categoría y punto. No me pongo en posición de juez, y menos juez de mis verdugos. Claro, creo que hay una visión más amplia, más generosa si se quiere, porque yo me pregunto, ¿es más grave firmar un acta que, por ejemplo, haber asesinado a Pascasio Báez a sangre fría? ¿Es más grave firmar el acta de un interrogatorio donde el propio preso dice, o el que estuvo preso dice que esa persona no lo torturó, pero como firmó, fue presa? ¿Es más grave? Yo me lo pregunto, y creo que la sociedad tiene derecho a preguntarse ese tipo de cosas que pasaron en nuestro país. Acá hubo un parlamento democrático que declaró un estado de guerra interno. En este país, en democracia, declarar un estado de guerra hoy es impensable. Sin embargo, en el año 72 en este país pasó. Y si pasó, yo no creo que mis colegas parlamentarios de aquellos años estuvieran todos enajenados y se les diera por votar un estado de guerra interno. Yo creo que habían condiciones que se metían dentro de lo que era
la Guerra Fría y la bipolaridad y todo lo que todos sabemos, que pasó negar eso, o negar eso y solamente hacer un relato de una parte, es estar negando la realidad, es estar mintiéndole a la gente, es desinformar a la gente, de decir una parte y la otra parte ocultarla. Eso no es serio, es irresponsable. Usted dice que dentro del Frente Amplio hoy encuentra parlamentarios que tienen una visión del estilo de esta, de Mujica, de hace 10 años. Hay parlamentarios que tienen una visión parecida, pero yo no sé qué van a votar. Ajá. Y en el oficialismo, para terminar, veía, por ejemplo, hoy en El País una nota que habla de los roces, de las incomodidades que el proyecto ha generado dentro de la coalición de gobierno. Dice, por ejemplo, lo que le molesta a los colorados es que justamente en un asunto delicado como este, la coalición no se haya propuesto trabajarlo desde el inicio en forma articulada. Porque además, entienden, esta situación puede generar divisiones en momentos en que el hecho fundamental no es otra cosa que la campaña para defender los 135 artículos de la ley de urgente consideración que van a ser evaluados en un referéndum en los próximos meses. Bueno, no sé quién dijo eso, pero... No está identificado. Nosotros hace meses que estamos trabajando en este proyecto y que lo hemos conversado en cuanto a reunión de coordinación. Yo también era coordinador el año pasado, o sea, con los coordinadores colorados y con los coordinadores del Partido Nacional. Hemos tenido una muy buena relación en cuanto a comunicación y en cuanto a, si se quiere, negociación del aspecto parlamentario y político. Y realmente me llama la atención de que un legislador diga como que apareció esto de la nada. Pero bueno, no sé. ¿No puede complicar en este momento a la defensa de la LUC un proyecto como este? Yo pienso de que en este caso la vida humana y los derechos humanos están muy por encima de la LUC. Sería muy mezquino ponerse a considerar qué puede pasar en la votación de la LUC. Y aparte, yo aspiro en un país democrático. Hay un movimiento social que está impulsando la derogación de la LUC, junto con el Frente Amplio, que también lo está impulsando. Yo no aspiro, no creo que quienes votaron al Frente Amplio hoy vayan a votar para confirmar la LUC. Lo que sí yo creo que aquellos ciudadanos que votaron a la coalición republicana, yo lo que quiero es que ellos sí voten, ese 60% vote la confirmación de la LUC, porque la LUC no hace más que confirmar los cambios que se le propuso a la ciudadanía en octubre y que la ciudadanía en gran mayoría, en importante mayoría, la respaldó. Entonces, la LUC en realidad lo que hace es de alguna forma materializar lo que se le propuso a la ciudadanía en el compromiso por mi país, después en noviembre, pero desde antes en los programas de los partidos que integran la coalición republicana, ya por lo menos estaba propuesto en el nuestro, en el programa de Cabildo Abierto. Varias de esas artículos de la LUC estaban en nuestro programa de gobierno. Entonces, lo que democráticamente la ciudadanía eligió, no veo yo de que ahora democráticamente esa misma ciudadanía no vote la confirmación de la LUC. Senador Lozano, para terminar, yo le preguntaba hace un rato, razones humanitarias para modificar las condiciones de reclusión en las cárceles uruguayas, hay unas cuantas más, no solo la razón de edad, ¿no?, que es en donde ustedes se enfocan con este proyecto de ley. Hablábamos de lo penosas que son las situaciones en distintos establecimientos carcelarios. Entonces, mi pregunta, porque quedó de algún modo picando hace un rato, ¿ustedes no están inquietos por esa otra parte de la población de las cárceles? En esa materia, ¿qué hacen? Sí, por supuesto, nosotros estamos muy preocupados con el sistema carcelario nuestro, ya que es una pata muy importante de lo que es la seguridad. En la medida que no tenemos hoy cárceles que realmente rehabiliten a las personas, sino que
se produce todo el efecto contrario. Nosotros estamos trabajando también para encontrar la solución y que el sistema carcelario de alguna manera obedezca a lo que dice la Constitución de la República, que deben de ser para la reeducación o rehabilitación. Eso es lo que nosotros ahora estamos trabajando en un nuevo proyecto en cuanto al trabajo de los presos, porque justamente nos preocupa la situación que se da en nuestro sistema carcelario. En la LUC también lo dice, ya que estábamos hablando de la LUC, digamos, no le permite ver esas situaciones tan dantescas, o por lo menos ahora tienen pena cuando los presos rompen toda porque ¿de qué sirve que arreglemos una cárcel si después los presos la prenden fuego? Y prenden fuego todos los colchones y tiran todo. Digo, entonces, ahora, con la ley de urgente consideración, que entre los artículos que se quieren derogar, es que justamente ahora cometen un delito si hacen eso. Eso, como cuando van y rompen todo un patrullero, o rompen una comisaría. Digo, y yo me pregunto, ¿eso está bien o está mal? Digo, eso lo considerará la gente, pero de eso se trata. Y aparte también una cosa que creo que no es menor, que los mismos que hoy están llevando adelante este referéndum, que sin duda van a estar las firmas, son los mismos que en 2 referéndum con 20 años de diferencia decidieron los legisladores desoír lo que el pueblo había dicho. Eso creo que es algo único en la historia de este país, de que una ley ratificada en 2 oportunidades, con una diferencia de 20 años, por la población, por el cuerpo electoral, por la ciudadanía, en votación directa, que unos pocos parlamentarios que circunstancialmente tenían la mayoría resuelvan no acatarlo, para mí eso es muy grave. ¿Pero y por qué lo menciona ahora? Porque ahora que estamos hablando de cárceles... Y porque tenemos un referéndum por delante, y yo puedo hablar por lo menos por mi partido. Cabildo Abierto, salga lo que salga de la votación de la LUC, no va a intentar derogarlo mediante una ley. Lo que el cuerpo electoral determine, para nosotros eso es sagrado. O sea, lo que democráticamente la ciudadanía elija, no sé si en marzo o abril, cuando sea el referéndum, para nosotros eso es sagrado. O sea, no se puede después enmendarle la plana al pueblo, como dijo, creo que el propio Mujica.